Límite por la derecha, límite por la izquierda. Aquí está. Es este. ¿Ok? Lo voy a escanear aquí. Y lo voy a poner ahí en el ejercicio. ¿Ok? Esto para que ustedes se acuerden cuál es la definición formal. Entonces aquí lo pongo a un lado. Esa es la definición formal, epsilon delta. El límite de f cuando x tiende a SL, ¿verdad? SL, si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, que va a depender de esta epsilon, tal que si pasa esto, para todo x, para todo valor x, entonces f de x menos L va a ser menor que epsilon. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces veamos la demostración. Sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe delta que depende de epsilon, por eso le pongo un subíndice mayor que 0, tal que si todos los valores de x cumplen con esta desigualdad, con estas dos desigualdades, entonces f de x menos L debe ser menor que epsilon. F de x en este caso pues es la función constante, ¿ok? Entonces f de x es c siempre. Y L, que es el límite que queremos demostrar, es c. L es igual a c, por aquí lo puse, L igual a c. Entonces queda valor absoluto de c menos c y eso tiene que ser menor que epsilon. Y bueno, esto se cumple pues para toda epsilon, porque aquí va a dar 0, ¿ok? Sin embargo, pues hay que realizar la demostración, ¿ok? Sí. Listo. Listo. Entonces, bueno, pues ¿cuál es aquí la demostración? Pues para encontrar esta delta, que depende de epsilon, pues hay que empezar del lado de esta expresión, del lado izquierdo de donde se escribe menor que epsilon, ¿sí? Del lado izquierdo de donde está la desigualdad esta de epsilon. Entonces empezamos en esta expresión de valor absoluto de f de x menos L, valor absoluto de f de x menos L, valor absoluto de f de x menos L, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a c, f de c es c menos c, que en este caso c menos c pues va a dar 0. El valor absoluto de 0 es 0. Así que esto, pues, si consideramos que se cumple esto, entonces x menos a, como x nunca es igual a a, valor absoluto de x menos a va a ser mayor que 0. ¿Sí? En la definición del límite siempre se pide que x se acerque a, pero nunca igual a. Por eso se está pidiendo que sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, como se pide esto, pues siempre va a suceder esto. Valor absoluto de x menos a va a ser mayor que 0. Y ya aquí ya tengo la expresión de valor absoluto de x menos a, que es, pues que se encuentra en la definición formal, ¿sí? Entonces, lo hago, esta expresión, lo hago menor que epsilon, ¿sí? Entonces, voy a obligar a que todos los valores x sean menores que el valor epsilon en valor absoluto de x menos a, sean menores que epsilon, ¿ok? Por eso puse esta notita acá, esta que está aquí. Sean menores que epsilon, todos los valores x tal que valor absoluto de x menos a sean menores que epsilon, van a cumplir esos valores x, van a cumplir menor que epsilon. Bueno, ya tengo esa expresión que aparece en la definición formal,
que es esta desigualdad. Entonces, lo que quede de este lado, ¿verdad? Del lado derecho de la desigualdad, va a ser el delta que ando buscando. Por lo tanto, delta que depende de epsilon va a ser igual a epsilon. Y de esa forma encuentro que epsilon es, de esa forma encuentro que delta, que depende de epsilon, es epsilon. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Ahora, para demostrar que para esa epsilon, sirve para demostrar el límite, pues vamos en sentido inverso. Fíjense, si se cumple esto, ¿sí? Es lo que dice ahí, no la definición, sea epsilon mayor que 0, entonces sea epsilon mayor que 0. Si x, valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, siendo delta de epsilon igual a epsilon, ¿verdad? Aquí lo estoy escribiendo. Entonces vamos en sentido inverso de esta implicación que aquí puse en rojo. Entonces se va a cumplir esto. Si se cumple esto, también se cumple esto por definición pues viene de la definición precisa. O sea, esta desigualdad viene de la definición precisa, es decir, viene de aquí. ¿Ok? Y 0, pues es valor absoluto de 0, y esto es igual a valor absoluto de c menos c. 0 se puede ver como c menos c, y esto pues va a ser igual a valor absoluto de f de x menos el límite, que es c. Aquí esto es c. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos demostrando? Pues que para toda epsilon mayor que 0, existe delta que depende de epsilon igual a epsilon, tal que si pasa esto, entonces f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ok? Y con eso demostramos que el límite de la función constante cuando x tiende a es c. Aquí puse otra alternativa, otra opción para determinar el delta que depende de epsilon. Este es delta. Casi no se ve, pero es delta. Voy a escribirlo bien. Está en la página 12. Estoy haciendo. Entonces está. Ajá. Esto es delta. A ver, voy a escribirlo bien. Delta que depende de epsilon. ¿Cómo determinarlo? Bueno, segunda opción. Entonces, tomamos un epsilon mayor que 0 y igual empezamos a partir de esta expresión para determinar esa delta. ¿Ok? Entonces, f de x menos L, como siempre, es igual a valor absoluto de f de c menos c, que es igual a valor absoluto de 0. Y el 0, pues lo puedo escribir como x menos a más a menos a. O sea, si ustedes suman, ¿verdad? Este con este va a dar 0, este con este va a dar 0, 0 más 0, 0. Y luego vamos a asociar menos x con a y x con menos a, ¿ok? Y me va a quedar así, asociados. Luego aplico desigualdad del triángulo, esto va a ser menor o igual que valor absoluto de x menos a, más valor absoluto de a menos x. Valor absoluto de a menos x, pues es igual a valor absoluto de x menos a, ¿ok? Y entonces, valor absoluto de x menos a más valor absoluto de x menos a va a ser igual a 2 veces valor absoluto de x menos a. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? Creo que no, profe. No, profe. Y eso, fíjense, ya tengo la expresión de valor absoluto de x menos a que aparece en la definición. Y eso lo hago menor que algo. Y ese algo va a ser el delta que ando buscando, ¿ok? Entonces, lo hago menor que algo, pues en este caso menor que epsilon, porque es lo que quiero, que f de x menos el L sea menor que epsilon, ¿ok? Entonces lo hago menor que epsilon, y de aquí despejo esta expresión.
O sea, me está quedando esto. De aquí. Me está quedando esto. De aquí despejo valor absoluto de x menos a, y me queda que valor absoluto de x menos a va a ser menor que epsilon sobre 2. Por lo tanto, lo que quede del lado derecho del valor absoluto de x menos a es el delta que ando buscando. ¿Ok? Así que delta, que depende de epsilon, es igual a epsilon sobre 2. Hasta ahí encontré quién es el valor de delta, que depende de epsilon. ¿Ok? Ahora, ¿cómo demuestro que para esa delta, para ese valor de delta que depende de epsilon, se cumple la definición formal de límite? Es decir, se cumple pues esto, ¿no? Esto que está aquí. Bueno, pues voy en sentido inverso. Sea epsilon mayor que 0 y delta igual a epsilon sobre 2. Y además, si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, con delta su epsilon igual a epsilon sobre 2, entonces voy en sentido inverso. Por eso puse esta implicación en sentido inverso que lo coloreé en rojo. Bueno, todo esto va a implicar esto. ¿Ok? Simplemente de aquí, del lado derecho de estas dos desigualdades. Y esto implica esto. O sea, voy en sentido inverso, voy implicando en sentido inverso. Y esto implica esto. Y esto que está, pues es igual a cada una de estas expresiones. Y va a ser mayor o igual a esta expresión que esto. Y todo esto, pues es valor absoluto de 0. Y esto es igual, se puede escribir como valor absoluto de c menos c. Y pues esto es igual a f de x menos L, donde L es C. ¿Ok? Por lo tanto, hemos demostrado que para toda epsilon mayor que 0, existe delta igual a epsilon sobre 2, tal que si pasa esto, entonces f de x menos c, este c, es menor que epsilon. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Es decir, hemos demostrado que el límite de la función constante es la constante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Profe, creo que no. Ok, vamos a ver otro ejemplo. No sé si aquí adelante. Este ya lo vimos. Este también. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Falta la tarea. Tarea 1, tarea 2. Es la tarea 2. Aquí está. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, el 39. El 39. Ajá, el 39. Vamos a ver. 39. Aquí en este ejercicio, pues pide demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. ¿Ok? ¿Cómo demostramos que un límite no existe, jóvenes? ¿Qué teorema aplicamos? Aquí podríamos aplicar de límite por la derecha y límite por la izquierda si no existen. Exactamente, podemos calcular los límites laterales. Entonces, vamos a calcularlos.
Ok. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? Si f de x está definido por partes, f de x está definido en dos partes. ¿Sí? Cuando x es racional y cuando x es irracional. Entonces, este límite va a ser igual a ¿qué? Vamos a obtener aquí, pues, dos límites. Dos límites cuando nos acercamos por la derecha. Fíjense. Esto va a ser igual al límite. ¿Cómo lo escribiré aquí? Disculpe, profe. Sí, Bueno, es que yo lo demostré usando un teorema. Bueno, ¿cree que le pueda dar mi demostración? sí. Bueno. ¿Quieres compartir pantalla? Ay, es que no tengo la foto, pero es que la demostración está en palabras, no tanto por símbolos. ¿Qué usaste? El teorema de densidad, que si tienes dos números XY en los racionales, siempre va a existir un racional entre ellos dos. Ujú. Y entonces con esto, pues digamos que nos aproximamos al 0 por la izquierda. Entonces tomamos un A menor a 0 con A en los racionales. Y para acercarnos al 0 por la derecha, tomamos un A' mayor a 0 con A' en los racionales. Ajá. Con esto, por el teorema de densidad, dados dos números racionales y que uno sea menor al otro, entonces existe un irracional en medio de ellos. Entonces, cuando nos aproximamos al 0 por la izquierda, teníamos que A es menor a 0. Entonces, A es menor a un Z menor a 0 con Z en los irracionales. Y al aproximarnos con la derecha, teníamos que A' es mayor a 0. Entonces, existe un Z mayor a 0 menor a en los irracionales. Entonces, cualquier racional en el intervalo, por ejemplo, -1 a 0, y Ajá. cualquier A' racional en el intervalo 0 a 1, siempre va a existir un Z en medio del 0 y el A en los irracionales. Entonces la imagen de la gráfica siempre va a tomar valores alternados entre 0 y el 1. Así que el límite jamás coincidirá ni por la derecha ni por la izquierda. De tal manera que, como el límite no coincide por la derecha y por la izquierda, el límite no existe. Ujú. Sí, es que tiendes a dos límites. Por un lado tiendes a 0 y por un lado tiendes a 0 cuando x es racional y por otro lado a 1 cuando x es irracional. Ujú. Ujú. Bueno, aquí no sé si bueno, sí se puede, sí se puede. Bueno, aquí quería aplicar los límites laterales, el teorema de los límites laterales, pero bueno, no, aquí no existe límite porque te acercas a dos valores, a 0 y a 1 cuando te acercas a 0. Entonces aquí no existe límite. A ver. Aquí. No existe. ¿Ok? No existe límite. Ni tampoco el otro límite lateral. Cuando te acercas por la izquierda. Pero
bueno, ¿cómo lo demostramos? Ese es el problema. Oiga, profe, Sí. no está compartiendo su pantalla. Ah, perdón. Ahí va. Ahí está. Entonces, el límite por la derecha no existe porque pues, te acercas a 0 o a 1, dependiendo del valor de x. El límite por la izquierda de 0 tampoco existe porque te acercas a 0 o a 1, dependiendo si x es racional o irracional. ¿Ok? Pero el problema aquí es, pues hay que demostrar esto, que no existe. O demostrar el general, el límite general, que no existe, como lo demostramos. A ver, déjeme escribirlo. A ver. Podemos suponer que sí existe, por demostración por contradicción. Demostración por contradicción. ¿Ok? Y entonces, supongamos que existe el límite cuando n tiende a infinito, cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, de f de x, y es igual a L en los reales. Aquí pedimos que L esté en los reales. ¿Ok? Es un número real. Entonces, ¿qué quiere decir? Por definición formal, quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de este epsilon mayor que 0, ¿verdad? Tal que si valor absoluto de x menos 0 es mayor que 0 y menor que delta su epsilon, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Ok. A ver, entonces... Vamos a ver qué sucede con f de x menos L. F de x menos L. Pues va a depender a que sea igual. Aquí hay dos posibles opciones. F de x va a ser 0 menos L. Si x, ¿sí? Porque f de x vale 0. Esto es 0. 0 menos L. Si x es racional. Y valor absoluto de f de x menos L va a ser 1 menos L. Si x es irracional. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes?
¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, no hay dudas. Ok. Entonces, y se cumple esto. Y se está cumpliendo esto. Valor absoluto. Ajá. Ahí. Y se cumple con esto. X menos 0 en valor absoluto mayor que 0 y menor que delta. ¿Ok? Que depende de ese epsilon. Ahora, vamos a ver qué puedo hacer aquí. O sea que se está cumpliendo esto. Valor absoluto de x es menor que delta su epsilon. ¿Sí? Porque x menos 0, pues es x. ¿Sí? Esto nada más es x. Lo pongo así, nada más con x. Luego, ujú. Entonces, a ver, ahí. Entonces, vamos a ver aquí qué podemos escribir con lo que ya se tiene. Estamos suponiendo que el límite es único. El límite es único. De este lado, entonces vamos a tener, a ver, de este lado, entonces vamos a tener, valor absoluto de L, si X es racional, y valor absoluto de 1 menos L, si X es irracional. ¿Ok? Entonces, ajá, vamos a poner aquí valor absoluto de L va a ser, mm, por un lado tengo que valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y este es menor o igual que valor absoluto de f de x menos valor absoluto de L. Me funcionaría más. A ver. Creo que aquí me va a funcionar mejor
este valor absoluto, L menos f de x. Nada más intercambié ahí f por L y f de x por L por f de x. Y esto sí es menor o igual que valor absoluto de L menos valor absoluto de f de x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo que valor absoluto de L valor absoluto de L es menor que epsilon más f de x en valor absoluto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ahora, epsilon puede ser cualquier valor. Por ejemplo, si epsilon es igual a el límite sobre 2, claro, aquí estamos suponiendo que el límite es diferente de 0, vamos a suponer L diferente de 0. Con el límite diferente de 0, entonces aquí yo puedo escoger, por ejemplo, epsilon igual a L, valor absoluto de L sobre 2, ¿no? Y entonces voy a obtener que valor absoluto de L, según esto, voy a obtener que valor absoluto de L va a ser igual a valor absoluto de L sobre 2 más f de x. ¿Sí? Y bueno, este que está aquí va a depender del valor que tome x, si x es racional o irracional. Por ejemplo, si x es irracional, esto va a valer 0. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, si x es racional, está en los racionales, entonces, ¿qué voy a obtener? Pues que valor absoluto de L va a ser menor que valor absoluto de L sobre 2, y eso es una contradicción, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de aquí mismo, si x está en los irracionales, entonces, ¿qué voy a obtener? Pues que valor absoluto de L va a ser menor que valor absoluto de L sobre 2, ¿más qué? Más 1, ¿verdad? Más 1. Bueno, ahí no se obtiene, bueno, depende del valor de L. Depende del valor de L, se puede llegar a una contradicción. Pero, por ejemplo, ahí que podría ser. A lo mejor ahí conviene tomar otra expresión. Otra expresión, por ejemplo. A ver, la voy a escribir arriba. Aquí donde hay espacio. Ajá, si x está en los irracionales,
Y tenemos que valor absoluto de f de x menos L por un lado es menor o igual que f de x menos valor absoluto de L, y por otro lado es menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, de esa desigualdad, si x está en los irracionales, entonces vamos a obtener aquí que valor absoluto de f de x es 1, valor absoluto de 1, menos valor absoluto de L menor que epsilon. Ahora, por ejemplo, si epsilon es igual a 1, de este lado vamos a tener que valor absoluto de 1 pues es 1, menos valor absoluto de L menor que epsilon. Si epsilon es igual a 1, vamos a obtener que 1 menos L es menor que 1. Y de aquí vamos a obtener que L es menor que 1 menos L es menor que 1 menos 1. Simplemente pasen este 1 hacia allá restando. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Y esto implica que menos L es menor que 0. Contradicción, ¿verdad? Porque L es diferente de 0 y su valor absoluto va a ser un número negativo. A ver, si llega a una contradicción o no, ¿no, verdad? Creo que aquí no. Valor absoluto de L es negativo, es menor que 0. A ver. Creo que se puede llegar a valor absoluto de L es menor a 1 menos 1, solo que en lugar de pasar el 1 que está al lado del valor absoluto de L al otro lado, pasar el 1 que está salito al primer lado y L al... ¿Al No, otro lado? olvídalo, porque sí va a llegar, no se llega a contradicción, porque quedaría que Mm, 0 es menor que valor absoluto de L. sí, a ver, ¿qué podemos hacer? Si epsilon es L, a ver, déjenme ver. No 1, si, más bien L. A ver. Voy a quitar esto. Así. Si epsilon es valor absoluto de L, a ver, ¿a qué llegamos? Entonces vamos a tener que 1 menos L es menor que valor absoluto de L. Ajá. Y entonces aquí paso hacia allá. ¿Sí? Paso ese hacia allá. ¿Y qué me va a quedar? Pues 1 menor. A ver. ¿Cuál paso? Ajá. Bueno, a ver. Es que este tiene signo negativo, pasa con signo positivo. Pues tampoco. Claro, depende del valor de L, pero no se ve tan claro ahí la contradicción. Si X es racional, si X es irracional. Pues yo digo que, a ver. Porque creo que no hay problema cuando X es
irracional. Cuando X es irracional parece que no hay problema. A ver, Vamos a intentar otra cosa. Aquí. Voy a borrar esto. Y... ¿Cómo está ahí? Ok. A ver. Tengo que f de x menos L. Por esto, tengo que f de x menos L es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Si epsilon es igual a L, me va a quedar así, L menor que f de x. Bueno, en valor absoluto. Menos L menor que en valor absoluto. Epsilon igual a valor absoluto de L. Ahora, si X es racional, pues aquí va a dar 1 menos L, mayor que menos L, menor que valor absoluto de L. Así. Ok. A ver, de aquí, de esta desigualdad, vamos a tener que 1 es menor que valor absoluto de L más L. Por ejemplo, si L está en los reales negativos, si L en los reales negativos, entonces aquí va a ser 1 menor que menos valor absoluto de L más L. O sea que 1 es menor que 0. Y ahí está la contradicción. Cuando L está en los reales negativos. Si L estuviera en los reales positivos, si L estuviera en los reales positivos, si L está aquí en los reales positivos, entonces quedaría, a ver, cuál desigualdad me conviene. Aquí nada más hay que ver qué desigualdad me conviene. A lo mejor me conviene esta. Me conviene esa desigualdad. Entonces, si L está en los reales negativos, no, positivos.
¿verdad? Si L está en los reales positivos, valor absoluto de menos L es menor que 1 menos L. Y L está en los reales positivos, pues aquí es la misma L menos L menor que 1 menos L. Esta L lo paso del otro lado sumando y queda L menos L menor que 1. Pues ahí no hay contradicción, fíjense. A ver, ¿cuál es la otra desigualdad que tenemos? Otra desigualdad que tenemos, pues es esta. Valor absoluto de f de x. Ay. Valor absoluto de f de x es menor que epsilon más valor absoluto de L. Ay. Es otra desigualdad que tenemos. Ok. Ajá. Sí, a ver. Voy a quitar esto. También voy a quitar esto. Igual esto. Por ejemplo, se supone que se tiene que cumplir esto para toda epsilon. ¿Ok? Se tiene que cumplir eso para toda epsilon. Entonces... Por ejemplo, si epsilon es igual a... Bueno, aquí. Si x está en los irracionales, entonces valor absoluto de f de x menos L, pues va a ser igual a 1 menos L. Y esto es mayor que 0. Siempre y cuando L sea diferente de 1. ¿Ok? Sea diferente de 1. Si L es igual a 1, si L es 1, bueno, habría que ver cómo está aquí. Si L es 1, ¿qué pasa si L es 1? Si L es 1... si L es 1, podemos usar esta desigualdad y llegar a la misma contradicción. Si L es 1, así que vamos a suponer que L es diferente de 1. ¿Ok? L diferente de 1. Entonces, L diferente de 1, 1 menos L pues es mayor que 0. Vamos a tomar entonces epsilon igual a 1 menos L. ¿Sí?
Y como estamos diciendo que se cumple para toda epsilon, esto ya no se va a cumplir. Porque f de x menos L es igual, por un lado, a 1 menos L, que es igual a epsilon, y estamos diciendo que es menor que epsilon. Contradicción. ¿Verdad? ¿Ven la contradicción ahí? Claro, ahí está con L diferente de 1. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Jóvenes, ¿existe o no existe el límite? No existe. No existe, ¿verdad? Porque hemos demostrado aquí que pues llegamos a contradicción. Estamos suponiendo que sí existe y llegamos a contradicciones, así que no existe. No existe el límite. ¿Ok? Claro, esto lo tienen que escribir bien. ¿Ok? Les toca eso, escribir bien todo esto. Por lo tanto, el límite del... el límite así como está escrito ahí. El límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, ¿verdad? No existe. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Oiga, profe, Sí. ¿por qué igualó epsilon igual a valor absoluto de 1 menos L? Porque estamos suponiendo que se cumple pues la definición formal de límite para toda epsilon. Entonces se debe cumplir en particular para este valor. ¿Sí? Y si se cumple para ese valor, se debe satisfacer que f de x menos L es menor que epsilon, pero f de x menos L es igual a epsilon. Es decir, estamos demostrando que epsilon es menor que epsilon. Contradicción. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, una pregunta antes de que acabe la clase, pero no es relacionada al ejercicio. Sí. Por ejemplo, usted ha dicho que esa tarea 2 iba a entregarse el 11, pero en el correo que nos envió, cuando asignó la tarea, pone la fecha 18 de febrero. Ajá. Bueno, dijimos el 11. Por si no nos daba tiempo a ver todos los ejercicios, entonces se pasaba para el 18. Pero bueno, vemos cómo van, ¿ok? Vemos cómo van el 11 o cómo vamos. Si nos falta, pues lo dejamos para el 18. Bueno, ya terminó la clase, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana. Si chequen los ejercicios, si tienen dudas, pues lo vemos. Principalmente los primeros ejercicios, ¿no? De la hoja 1, 2 y la 3, ya vamos en la 3. ¿Ok? Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Adiós.